El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos viviendo este gran acontecimiento de la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de nuestra fe y el culmen también de nuestra fe, como lo es la liturgia. Lo que Jesús había dicho ya a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que lo condenarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esto es algo que los discípulos todavía no habían creído bien, porque los evangelios nos hablarán de que el mismo día de la resurrección los discípulos fueron a ver, y cuando no encontraron el cuerpo de Jesús y vieron todo como les habían contado las mujeres que llegaron primero, entonces creyeron, dice, porque hasta entonces no habían creído. Este pasaje del Evangelio de San Marcos que hemos escuchado hoy nos habla de estas mujeres que fueron muy temprano al sepulcro. ¿A qué fueron? Dice el Evangelio: llevaron perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Miren cómo San Marcos nos habla de este detalle. ¿A quién se le ocurre ir y desenterrar un difunto porque a lo mejor se le olvidó algo, echarle ahí en la caja? ¿A quién se le va a ocurrir eso? ¿Ustedes harían eso? Se me olvidó ponerle esto a mi familiar difunto, ahora voy a ir a desenterrarlo para echárselo y luego lo sepulto otra vez. No, a nadie. Si no, ya no tiene sentido. Estas mujeres van para embalsamar el cuerpo. No les alcanzó el tiempo. Después de la crucifixión, no les alcanzó el tiempo para embalsamarlo. Por eso, cuando María Magdalena derramó aquel perfume de nardo en los pies de Jesús, él mismo dijo: se ha adelantado para embalsamarme por mi sepultura. Ella lo ha hecho por eso. Una mujer pecadora lo embalsama antes de morir. Las otras mujeres van después de morir para buscarlo. ¿Lo encontraron? Nada. Entonces los perfumes ya no pudieron embalsamarlo. ¿Tenía sentido embalsamarlo después? Ya no. Y además porque había resucitado. Dice el Evangelio que encontraron a un joven ahí dentro del sepulcro. ¿Cómo es que no reconocieron a Jesús? Se espantaron cuando vieron a aquel joven, y él mismo les dijo: no se espanten, buscan a Jesús
al que sepultaron aquí no está. Imagínense ahora, allí debía estar Jesús sepultado, solamente Él. O en su defecto tenía que estar resucitado, ¿eh? Pero ellas no ven más que un joven. ¿Cómo se manifestó Dios en todo el Antiguo Testamento? Solo por signos, sonidos o acontecimientos de la naturaleza. Y solo desde la fe podía conocerse que Dios estaba actuando ahí. Escuchaban algunos truenos de manera especial y sabían que Dios estaba hablando. Se ponía la nube y sabían que Dios estaba presente con ellos. Cuando Moisés dio de beber al pueblo de Israel en el desierto, sabían que Dios estaba con ellos. En fin, hay muchos signos. No veían a Dios como tal. Recuerden, por ejemplo, a Moisés cuando se fue a cuidar las ovejas de su suegro allá en el desierto, en el monte, y vio una zarza encendida y se acercó y solo escuchó la voz que decía: no te acerques, quítate los pies, los zapatos de los pies, porque la tierra que pisas es santa. Bueno, Moisés escucha la voz, pero no ve nada. Aquí estas mujeres vieron a un joven, ya no vieron a Jesús como estaban acostumbrados a verlo. Vieron un joven. ¿Cómo es que no pudieron ver a Jesús? Ya no era el mismo. Estaba con una túnica blanca. Cambió, es cierto, porque la humanidad de Jesús ha terminado ahí. Esa humanidad con la que se revistió la divinidad. ¿Y por qué ha terminado? Porque le dio muerte, para darle muerte al pecado. Quedó crucificada para siempre, porque el pecado quedó crucificado para siempre también, destruido. Y nos hace recordar aquel pasaje de la Escritura cuando Jesús dijo a los escribas y fariseos: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y dice, Él hablaba de su propio cuerpo. Entonces este cuerpo que era templo de Dios fue destruido. Así, queridos hermanos, contemplar a Jesús en la resurrección es contemplar algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Es muy fácil creer hoy en un Jesús que es bondad, que es amor, que sanó a tantos enfermos, que expulsó los demonios, que los liberó de tanta esclavitud, que hizo tantos milagros, es más, que resucitó a Lázaro y a más muertos. Es muy fácil ver a un Jesús así, que ver un Jesús resucitado, donde ya los ojos humanos no pueden contenerle. Y aún así, para asegurarles la fe a sus discípulos y a sus demás seguidores, Jesús todavía se presentó después de la resurrección en distintas ocasiones. Se dejó ver por ellos. El mismo día de la resurrección, leeremos después pasaje del Evangelio de San Juan, que 2 discípulos que habían estado ahí iban de regreso a su pueblo, a Emaús, ya muy desconsolados por la muerte de Cristo. Iban platicando de todo lo que había pasado y Jesús de repente se une a ellos como un forastero. Tampoco lo reconocieron, es un forastero. Y Él les pregunta: ¿de qué van platicando tan llenos de tristeza? Y ellos le contestan: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Y Él dice: ¿qué cosa? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme. Pues lo de Jesús de Nazaret. Era un hombre grande en obras y palabras. Nosotros esperábamos que Él fuera nuestro Salvador, pero han pasado ya 3 días que murió y no hemos visto ya nada. Es cierto que unas mujeres dicen que fueron temprano al sepulcro y no lo encontraron, pero nosotros no hemos visto nada. Y entonces Jesús comienza diciéndoles: qué tardos y duros de corazón son ustedes para creer.
¿sí? Y comienza a explicarles todas las escrituras. Ellos sí abrieron su corazón a la palabra. Jesús abre también su corazón para que entiendan la escritura. Y les dice que todo eso debía pasar. Y no lo reconocieron sino hasta el momento de la fracción del pan, cuando le invitan a quedarse. Pues ya era tarde. Jesús hizo como que iba a seguir su camino, pero ellos le dijeron: Señor, quédate con nosotros, mira, la tarde ya está cayendo, ya va a oscurecer. Jesús accedió a esta invitación, entró con ellos. Ellos ofrecieron de comer la cena, ya era tarde. Cuando Jesús pronunció la bendición, partió el pan y se los dio. Entonces, dice el Evangelio, se les abrieron los ojos al contemplar nuevamente a Jesús. Se llenaron de alegría. Queridos hermanos, la resurrección provoca en nosotros eso, la alegría. Y si no provoca alegría, no sé si estemos creyendo en Cristo o no. Si la resurrección de Jesús no nos dice nada en nuestra vida, no sé si creamos en la resurrección. Hoy escuchamos todavía a muchos decir que no existe la otra vida, que la única vida está en este mundo ya, que cuando uno se muere se acaba todo. Y viene el argumento: ¿quién ha muerto y ha venido para decirnos que hay vida después de la muerte? Y se quedan con la idea de que nadie ha muerto y ha vuelto para decírnoslo. Pero sabemos que Jesús ha muerto y ha resucitado. Y si no le creemos esto a Jesús, todo lo demás de nada sirve. Nunca vamos a tener otro signo. Además, imagínense que alguien que se murió hace 40, 50 años, de repente se les aparezca. ¿Qué va a pasar? Se van a morir ustedes luego. Se les aparece, ¿verdad? Si se andan espantando con una pequeña sombra que pasó, y dice: es que pasa una sombra en mi casa, es que llega la bruja y va volando con unas salotas y que no sé qué. Andan creyendo en esas cosas que ni existen, ¿verdad? Y no le creen a Jesús, que ha resucitado y que se ha quedado con nosotros, aquel que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si no creemos en la resurrección, pues no habrá vida realmente, porque no estaremos aceptando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pidámosle a Dios que nos fortalezca en la fe, en su resurrección, y que nos llenemos de alegría. A pesar de todas las contrariedades de nuestra vida, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de todo eso, pidámosle a Dios que nos conceda su gracia y nos llene siempre de alegría. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron en dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las circunstancias e instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy.
Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, nos encontramos un día después de la resurrección, después de que las mujeres habían ido muy de madrugada al sepulcro, llevando perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús, y no vieron más que a un hombre vestido de blanco, un ángel, que les dijo: no tengan miedo, buscan al que estaba muerto, no está aquí, ha resucitado. Vayan a decirle a sus discípulos que vayan a Galilea y que allá le verán. Inmediatamente estas mujeres, llenas de alegría más que de temor, dice, corrieron de regreso, se alejaron de la tumba. Alejarse de la tumba en la Sagrada Escritura significa alejarse de la muerte, ¿sí? La muerte, que siempre es motivo de dolor, es motivo de tristeza, y todos queremos alejarnos siempre de esas circunstancias, de esa situación de la vida. Queremos alejarnos de todo lo que es dolor, de todo lo que es tristeza. Es más, no queremos llegar a eso. No quisiéramos llegar al momento del dolor y de la tristeza. Sin embargo, eso es inevitable. Lo que sí podemos hacer es alejarnos pronto de ello. ¿Qué provoca dolor en nosotros? ¿Qué es lo que da muerte en nuestras vidas? El pecado siempre. Y hay que alejarse de él pronto, como estas mujeres se alejaron de la muerte pronto. ¿Para qué alejarse de ahí? ¿A dónde ir? Vayan a ver a los discípulos y díganles que vayan a Galilea. Las mujeres van a ir. ¿A qué van a ir a Galilea? Ahí van a encontrarse con el resucitado. Entonces, no es solamente alejarse de la muerte, sino ir a donde está la verdad y la vida, a donde está el resucitado. Jesús nos muestra el camino, no solo nos prohíbe a veces hacer ciertas cosas, la ley de Dios, sino nos invita a ir por encima de todo lo que pudiera prohibir, nos invita a ir al encuentro de Jesús. Alejarnos a toda prisa de la circunstancia que provoca en nosotros tristeza, dolor, sufrimiento, y correr para ver a Jesús. Esa es la intención de la que nos habla hoy el Evangelio, cuando estas mujeres van a ver a los discípulos. Después el Evangelio de hoy nos habla de una situación que viven. Los soldados fueron a dar parte a los sumos sacerdotes y fueron a decirles que había resucitado. Los soldados fueron testigos de la resurrección y fueron a decirle a los sumos sacerdotes que Jesús había resucitado. Pero como los sumos sacerdotes no podían permitir esto, pues convencieron a los soldados de que dijeran, y que lo dijeran siempre, que se habían dormido, y que mientras se habían dormido sus discípulos fueron a robarse el cuerpo. Imagínense, comienzan a seducirlos y a corromperlos, y quedaron en darles una buena cantidad de dinero para que dijeran esto. ¿Cómo se mueven los tribunales hoy? Hay que dar una cantidad de dinero, ¿sí? A los testigos se compran y les dan dinero y les dicen, tú di esto, solo vas a decir esto, pero no es cierto, pero lo vas a decir. Los soldados sabían que lo que iban a decir no era cierto, no era verdad, y sabían también que si lo decían, pues ante la autoridad civil, que era el gobernador, tendrían que pagar su irresponsabilidad, porque los pusieron a velar el sepulcro, ¿sí?
Y con toda la intención, los sumos sacerdotes le pidieron al gobernador que les pusiera unos soldados para que vigilaran el sepulcro. Dice, no sea que los discípulos vayan a robarse el cuerpo y luego digan que ha resucitado. Era una gran responsabilidad la de los soldados estar ahí en el sepulcro. Solo por eso merecían la muerte los soldados, por no haber cumplido con su responsabilidad. Sin embargo, los sumos sacerdotes dijeron, si esto llega a oídos del gobernador, no se preocupen, nosotros nos arreglamos con él, para que ustedes no tengan ningún problema. Claro que iba a llegar porque se iba a hablar de que Cristo había resucitado, ¿sí? Pero los soldados eran los primeros que tenían que dar el testimonio. ¿Qué pasó? Sí. Y no iban a decir, pues, se lo robaron, no. Tenían que decir que resucitó, pero lo sedujeron. Sí. Imagínense cómo pusieron a los soldados. Si no reciben la lana, pues entonces sí se la enfrentan con el gobernador y a muerte. Sí. Si ustedes dicen que resucitó, de todos modos muerte. De todos modos ellos iban a morirse, los soldados los iban a matar. Prefirieron la corrupción a la muerte. Hubiesen muerto por la verdad, por Cristo, y fueran mártires esos soldados, los primeros mártires, pero no dieron testimonio. Prefirieron tomar aquel dinero que les ofrecieron para negar la resurrección de Jesús. Y dice el Evangelio que esta versión de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús, dice, es lo que se transmite y corre siempre entre los judíos hasta el día de hoy, dice el Evangelio. Bueno, hasta el día que se escribió, pero hasta el día de hoy esa versión sigue, porque los judíos no creen que el Mesías haya venido ya. Ellos no creen que Jesús hubiera sido el Mesías. Más bien ellos dicen que fue un impostor, ¿sí? Y por eso, como ellos tienen, los judíos, otra creencia, saben que en Jerusalén hay una puerta por donde dicen que el Mesías va a llegar. Pero los judíos la cerraron ya. O sea, le han puesto una barda ahí porque dicen, no sea que vaya a venir otro, ¿ah? Y entonces los judíos nos quieran meter otro intruso, dice, los cristianos que ya creen, nos quieran meter ahí otro, ¿ah? Entonces hasta eso tienen todavía, con la esperanza de que venga el Mesías. No creen que ya ha venido el Mesías. Miles de años pasamos y no. Muchos judíos se han convertido al cristianismo, es cierto, pero muchos siguen aún con esa esperanza de que venga el Mesías. Para ellos no ha venido. Queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía hoy en este primer día de Pascua de la semana, pidamos a Dios que nos conceda también alejarnos con prontitud, primero, del dolor, de la tristeza que provoca la muerte de nuestros seres queridos o la muerte en la vida por el pecado. Que nos alejemos de ello con prisa y vayamos al encuentro con Jesús, el resucitado, que es la vida, que es el camino y la verdad. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel día, el día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?
Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: He visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Estamos escuchando en estos días los pasajes de los evangelios que narran el mismo día de la resurrección. Ayer escuchábamos aquel pasaje del Evangelio de San Mateo que nos relataba cómo habían ido estas mujeres el primer día de la semana y llevaban perfumes para embalsamar a Jesús. Sin embargo, encontraron la piedra ya quitada, solo vieron a un ángel que les dijo: ¿a quién buscan? Porque buscan entre los muertos al que está vivo. Y hoy escuchamos del Evangelio de San Juan. También vemos ahora a esta mujer María, el mismo día de la resurrección, pues dice el Evangelio de hoy, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Cuando San Mateo dice que aquellas dos mujeres vieron, pues platicaron, preguntaron dónde lo han puesto, después regresaron a ver a los discípulos para decirles: no está el Señor, no sabemos dónde lo han llevado. Después Jesús se presenta también ante ellas y les invita a que vayan a ver a los discípulos y a decirles que vayan a Galilea, que allá los verán. Hoy también pasa con María Magdalena. Se quedó llorando en el sepulcro y sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos hombres, uno sentado a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles siempre son testigos, mensajeros de Dios. Y aquí estos ángeles le dicen a María Magdalena: ¿por qué estás llorando, mujer? Y ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Los evangelios no nos relatan todo lo que sucede en esos momentos. Hay una pregunta que le dicen: ¿por qué estás llorando, mujer? Y esto es muy natural, común, es muy común que ante la muerte de un ser querido, el llanto y el dolor parecen no terminarse. Sí. Enseguida va a decirle Jesús a esta mujer que vaya, ve a los discípulos y les diga que vayan a Galilea, que allá lo verán. Que será la invitación para decir: no se queden llorando en el sepulcro, vayan al encuentro de Jesús. Para todos los que sufrimos a veces la pérdida de un ser querido y que no acabamos de aceptar lo que Dios ha determinado para la vida de nuestro ser querido, y que seguimos a veces en la tristeza, a veces en el dolor, la desesperanza, la incertidumbre, pues Jesús nos invita: vayan a Jesús, vayan a Galilea, ahí me verán. Hoy nos dirá: vayan a la Eucaristía, ahí me verán, ahí se alimentarán, vayan. Pero todo lo que pudieron estar platicando los ángeles o María Magdalena preguntándoles: ¿dónde está? Ustedes que están aquí, ¿dónde lo llevaron o quién se lo llevó? Porque después enseguida dice
miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Miró atrás, había otro entonces. ¿Cómo es que de un día para otro no puede ver a Jesús? ¿No puede contemplar a Jesús? ¿Cómo es que no sabía que era Jesús? Y también él le dice: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Y ella le responde: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Y entonces Jesús le dice: María. Le habla por su nombre, le conoce perfectamente. Pronunciar el nombre no solo es un conocimiento externo, no solo es saber que conozca a esta persona, ya no, se conocen en el corazón. María conoce a Jesús en el corazón. Por eso, al pronunciar su nombre, no es solo una emisión de voz. Jesús entra en el corazón, en la mente y en todo el ser de María Magdalena. Por eso ella puede reconocerlo cuando le dice su nombre. El nombre está diciendo todo. María. Solo así puede reconocer ella la voz, cuando entra todo Jesús en ella. Por eso le dice, María, ya muy contenta, le dice: Rabuní, maestro, y se abalanza a sus pies en señal de adoración. Y es que el encuentro del hombre con Dios siempre va a ser ese, cuando hay ese conocimiento mutuo. Dios nos conoce siempre. Cuando nosotros le conocemos, sabemos cuando Él nos habla, oímos cuando Él nos habla, entendemos cuando Él nos habla. Pero cuando no le conocemos, aunque Él hable, aunque Él esté ahí, difícilmente le vamos a ver. No le vamos a poder ver, aunque esté ahí. María conocía a Jesús, y no porque había andado con Él, sino porque sabía del amor que se tenían el uno al otro. Así como amaba a las otras mujeres, como amaba a sus amigos, a sus apóstoles, y ellos le conocían también, repito, no porque hubieran andado, no así como nosotros a veces nos conocemos un poquito y nos saludamos: ya sé quién es, ya sé su nombre, pero hasta ahí podemos quedar. Un conocimiento muy externo. Lo que no conocemos es el corazón, salvo de algunos que conocemos un poco el corazón, ¿sí? Hay, por ejemplo, esposos que bien conocen a sus esposas, esposas que bien conocen a sus esposos. Saben, cuando están tristes, saben qué está pasando. ¿Por qué? Porque se comunican el uno al otro. Cuando están preocupados, saben qué están pasando. Igualmente, algunos padres conocen bien a sus hijos así, o algunos hijos conocen bien a sus padres, saben qué es lo que está pasando y saben cómo buscar el diálogo, el encuentro. Jesús, al hablarle a María por su nombre, entra como en un diálogo muy íntimo. Cuando María se pone a sus pies y le dice: no me detengas, no me toques, todavía no subo a mi Padre. Ve a ver a mis discípulos y diles que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Aquí ahora en el Evangelio de San Juan, lo importante es que Jesús resucitado dice: ya no soy de este mundo, ya no me puedes retener. Sin embargo, Jesús tuvo que materializarse para hacerle ver a María
porque ella sería testigo de la resurrección. Ve a decirles a mis hermanos. Y ella fue a decirles inmediatamente. ¿Cuál era el mensaje? He visto al Señor. ¿Sí? Y les contó todo lo que Jesús les había dicho. Que él dijo, diles que vayan a Galilea, que allá me verán. Todo comenzó en Galilea y todo va a terminar en Galilea. Queridos hermanos, al estar viviendo el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a ir a su encuentro para entender, para comprender y aceptar este mensaje de la resurrección de Jesús, que es lo que da sentido a nuestra vida, que es lo que nos llena también de esperanza, que es lo que fortalece nuestra fe, la resurrección. Para que cuando llegue el momento en que nosotros tengamos que sufrir, padecer la muerte de un ser querido, sepamos que no termina todo ahí en la muerte. Que todos tenemos que morir algún día, sí, pero no termina todo ahí. Que vivimos en la esperanza de la vida eterna, de la resurrección. Que el Señor pues nos conceda esta gracia de vivir este encuentro íntimo con Jesús, como María, a quien solo con pronunciar su nombre supo quién era el que hablaba. Que así también nosotros, al contemplar a Jesús, sepamos a quién le hablamos, sepamos quién es Él, el resucitado. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les respondió, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante los hombres, y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos y qué duros de corazón son ustedes para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros.
los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Estamos reflexionando, queridos hermanos, estos pasajes del Evangelio, de cada uno de los Evangelios, que se refieren a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en los primeros momentos, en los primeros días. Hoy nos refiere el primer día de la semana, otra vez. Ahora son los discípulos de Maús y este pasaje lo relata el Evangelio de San Lucas. Dos discípulos de Jesús, dos de los que habían creído en Jesús. Cuando alguien me pregunta a mí: Padre, ¿cómo puedo leer la Biblia para entenderle? Regularmente le digo: mira, lee todo el Nuevo Testamento primero, pero no dejes de leer después el Antiguo Testamento. De lo contrario, puede ser que no entiendas por qué pasó todo lo que vivió Jesús y después el camino de la iglesia. Y es que estos dos discípulos habían conocido a Jesús, como si dijéramos, conocieron el Nuevo Testamento, ¿sí? Habían estado con Él, habían vivido con Él, les había convencido la forma de vivir de Jesús, tanto que dijeron ellos: un hombre bueno en obras y palabras ante Dios y ante los hombres, ante el mundo. ¿Sí? O sea, todo el mundo lo reconoció. Ellos sabían que era un gran hombre. Pero al fin y al cabo, ahí se quedaban. Un gran hombre conocieron. Bueno, grandes obras. Pero al fin y al cabo esperaban que algún día muriera también, porque dijeron ellos: esperábamos que Él sería el libertador de Israel, pero lo mataron, se murió. Ya van 3 días de que esto pasó. Y ellos después dicen: es cierto que algunas mujeres fueron muy de madrugada al sepulcro y dicen, como cuando no estamos seguros de algo, ¿verdad? Dicen. O sea, ya tenían la noticia, pero no querían aceptar la resurrección. No tenían esa capacidad de aceptarlo. Dicen que unas mujeres fueron, que se les aparecieron unos ángeles que les dijeron que había resucitado. Jesús comienza a explicarles las Escrituras. Les dijo: qué insensatos y duros de corazón son ustedes para creer. ¿Qué no sabían ustedes que todo esto tenía que acontecer? O sea, que todo lo que pasó con Jesús tenía que acontecer, les dice. Y entonces comienza a explicar desde Moisés hasta los profetas, todas las Escrituras. ¿Cómo es que ellos se dispusieron a escucharle? Primero, ni lo conocían. Era un forastero. Sus ojos estaban velados, dice el Evangelio de San Lucas, velados, no veían. Escuchaban, les agradaba escuchar. Como hoy en la actualidad a muchos les agrada escuchar la palabra de Dios. Son felices escuchando la palabra de Dios, pero hasta ahí se queda. No llegan hasta el final, donde se abren los ojos, donde se contempla a Jesús y donde se dispone para dar testimonio, para ir y anunciar que ha resucitado. Estos se alegraron cuando llegaron a su casa, 11 kilómetros que recorrieron,
Jesús hizo como que seguía su camino. Pues era un forastero, un peregrino más para ellos. Y ellos les agradó cómo les platicó, y entonces lo invitaron a su casa, les dio confianza. Algún día seguro que alguna persona les ha dado tanta confianza que luego lo pasan a casa, ¿ya? Y a veces les puede hablar tan bonito que, aunque no sean buenas sus intenciones, ¿sí? A mí me pasó una ocasión estamos hablando como unos 20 y tantos años, no, como 30 años casi, al inicio de mi ministerio sacerdotal. Un hombre llegó a platicar y decía que era sacerdote. Bueno, pues ya de paso ya lo empieza uno a convencer, ¿no? Pero como uno está muy inexperto en los primeros años, entonces dije, qué bueno, pasa, platicamos, yo voy a celebrar la misa, le dijo, pero pasa, si quieres ayudar o participar, o quieres confesar mientras, algo así. Dice, no, pues confieso. Bueno, pues siéntese. Toda la misa con una persona, y según la estaba confesando, ¿verdad? Toda la misa. Cuando terminé la misa, pues ya se salió y ya me dice, oiga, quiero regalar unas bancas que tengo en una iglesia. Es que tenemos nuevas y entonces salieron las bancas y quiero regalarlas. Digo, bueno, sí, si quieres, te las acepto, ya las llevamos a alguna comunidad, vamos. Pero primero vente, vamos a desayunar, ¿sí? Y ahí lo llevo a desayunar. Y entonces le hablé a un amigo y le digo, oye, vente, que hay un padre que nos va a regalar unas bancas, vamos a verlas. Ya no me fui solo con él, ya me llevé otro. Resulta que cuando llegamos a donde íbamos, como que empezó a ver la cosa como que no iba bien. De repente se nos escondió. A uno lo mandó a comprar un litro de aceite para su carro porque le faltaba. Dice, mientras que veo las bancas que están acá, se bajó ya después ahí, se nos metió, se fue. No lo volvimos a ver. Nos hizo ir hasta por allá, por unas supuestas bancas. ¿A qué va? ¿A qué voy? A que a veces la confianza es tanta que no sabemos la intención del otro, ¿sí? Aquí estos hombres se movió la confianza, le dijeron, pásate, vamos a cenar. Pues él se pasó, Jesús se pasó a cenar. No sabían quién era, hasta que pronunció la acción de gracias y partió el pan. A ellos se les abrieron los ojos, comenzaron a ver quién era, ¿sí? Pero se desapareció. Cuando nosotros empezábamos con este hombre a saber como que nos estaba transando, empezó el pensamiento, no hablamos entre los dos, pero después que platicamos, empezamos como los discípulos, ¿eh? Los discípulos dijeron, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino. Y nosotros dijimos después, con razón se nos hacía medio raro, ¿verdad? Cuando venía platicando por el camino, como que había cosas que no checaban bien. Digo, yo venía pensando eso, yo también venía pensando eso. Cuando ya llegamos a donde se desapareció, ese fue el Señor. Nomás nos transó, ¿verdad? Nos hizo que fuéramos y no hubo nada. Yo creo que era de por allá y hasta le fue bien que lo regresáramos a donde iba, de donde era. Queridos hermanos, nos costará también trabajo reconocer a Jesús. Podemos hablar muy bonito de Jesús, del Evangelio, pero si están nuestros ojos velados, si no llegamos al final para contemplar a Jesús y a partir de esa contemplación ir y dar testimonio, pues nos hace falta caminar entonces. Estos dos discípulos se dieron cuenta, inmediatamente regresaron a donde estaban los apóstoles, y los apóstoles también ya tenían otra experiencia.
A Simón Pedro ya Jesús se le había aparecido. Pedro ya lo había visto ahora, resucitado. No todos lo habían visto. Y algunos va a tardar tiempo para que lo vean, Y algunos van a estar ahí como Santo Tomás. Cuando le dijeron que ya había resucitado Jesús, ¿qué dijo él? Si yo no lo veo, si no traigo su mano y meto mis dedos en sus agujeros de los clavos, yo no voy a creer, no creo. Bueno, ya eso lo vamos a escuchar en otro momento. Pero no creían todos todavía porque no lo habían visto. Entonces, cuando estos dos discípulos llegan a donde están, los apóstoles empiezan a contar también lo que les pasó en el camino y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. También ellos fueron a decir: Jesús ha resucitado, se nos ha aparecido. Y los apóstoles dijeron también a Pedro, a Simón también se le apareció. Entonces comienza esa inquietud por conocer a Cristo resucitado. Y al conocerlo, no se pueden quedar con la noticia, hay que compartirlo con los demás. Queridos hermanos, ¿creemos en Jesús resucitado? La pregunta es esa. Si ustedes han visto a Cristo resucitado, ¿pueden comunicarlo a los demás? ¿Pueden hablar con alegría, con gozo esta gran noticia? Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia de reconocer a Jesús y hablar de Él. Cuando hablamos de Él, cuando lo compartimos con los demás, señal de que hemos conocido a Cristo resucitado. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos leyendo en estos días el Evangelio de San Lucas, que nos narra lo que está aconteciendo en los primeros días de la resurrección. El Evangelio nos ha dicho que el mismo día de la resurrección, dos discípulos iban a Emaús. Por el camino, Jesús caminó con ellos como un peregrino. Ellos no lo reconocieron sino al partir el pan. Al siguiente día regresaron a donde estaban los apóstoles para contarles lo que les había pasado. Cuando llegaron a donde estaban los apóstoles,
ellos le dijeron a estos dos discípulos que Jesús había resucitado y que se le había aparecido a Simón. Y entonces ellos también, los dos discípulos, comenzaron a contarles lo que les había pasado por el camino. Este es el pasaje que nos ocupa de nuestra reflexión en este día. Dice: llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles y les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Aquí ha habido entonces este compartir de la alegría del resucitado. ¿Y qué pasa mientras están platicando ellos de Jesús? Cuando nosotros a veces estamos platicando de alguna persona que no la hemos visto, que hace tiempo que no platicamos con aquella persona, y estamos conviviendo nosotros y de repente se aparece, de repente llega. Hay una expresión que nosotros decimos, ¿verdad? ¿Cómo decimos cuando estamos hablando de alguien y que de repente llega? No te vas a morir, estábamos hablando de ti. Es una, otra. Hablando del rey de Roma y el que se asoma, ¿verdad? Los discípulos y estos dos que iban a Emaús y los apóstoles estaban hablando de Jesús. Estaban hablando de cómo se les había aparecido. Y mientras están hablando, Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Pero ellos no lo reconocieron, como tampoco lo habían reconocido los dos de Emaús allá mientras caminaba con ellos. Pensaban que era un peregrino, un forastero que caminaba con ellos. Hasta la fracción del pan lo reconocieron. Aquí tampoco lo reconocen y creen que es un fantasma. Pues ¿cómo lo verían? Tan pronto ya se les olvidó cómo era Jesús. A nosotros, ¿al cuántos días o cuánto tiempo se nos olvida el rostro de una persona con la que hemos convivido durante 3 años? ¿Al cuánto tiempo se nos olvida y ya no lo reconocemos? Si en una semana regresa después de que se va, lo reconocemos. 1 año, 2 años, 5 años, ya no lo reconocen. Si convivieron 3 años con esa persona, a los 3 ya no lo reconocen. Que estuvieron conviviendo de cerca, no que lo vieron pues momentáneamente. Yo recuerdo de personas con las que he convivido desde hace 33 años, y eso poco tiempo, pero recuerdo muchas personas desde hace 33 años que me ordené sacerdote. Les recuerdo, si le encuentro, les reconozco. Pero estos apenas llevan 4 días y ya no lo conocieron a Jesús. Eso suena como que cuando nos encontramos con una persona también con la que hemos convivido y como que ni te conozco, quién sabe quién eres ya, y me paso de largo, ni te conozco, no te quiero ni saludar. ¿Por qué no? No me interesa. Miren, aquí Jesús a los 4 días se aparece a los discípulos y tienen miedo, parece que es un fantasma. Pero esto nos hace ver que la resurrección de Jesús trae un cambio en su vida, en su persona. No es el mismo, es la divinidad ahora la que se presenta ahí, ¿sí? Sin embargo, tiene otra vez que materializarse ante la presencia de estos incrédulos. Y que a veces parece ser así nuestra vida. Esperamos que también se materialice Dios cuando le pedimos algo. Y le decimos, pues mándame una señal, como que yo la vea, ¿no? Si no veo la señal, pues ¿cómo puedo creer? Dicen, no voy a creer. Y queremos que se materialice esta señal.
Cuando hablamos de la salud de un enfermo y le pedimos la salud, Él nos está dando salud de alma, de cuerpo, quizás en el momento, pero nosotros queremos ver salud del cuerpo, pero materializado y ya, así como que un milagro y automáticamente quede sano. Así esperamos. Así estos discípulos no lo reconocen, un fantasma. Por ello Jesús dice: no tengan miedo, no soy un fantasma, soy yo en persona. Vean mis manos y vean mis pies, aquí están las marcas de los clavos. Convénzanse. Jesús convenciendo a sus discípulos de que es Él. ¿Cómo nos puede convencer a nosotros entonces hoy? De nuestra fe, ¿cómo nos va a convencer Dios de que Él está presente en la Eucaristía? Ahí se ha quedado Jesús. ¿Cómo nos convencemos? ¿O nosotros seguimos viendo pan y vino? Pedazo de pan, ¿no? Cuando ahí está la presencia de Jesús. Toquen, coman. Todavía, mientras estos están emocionados por alguna parte, pero otra están con incertidumbres, con dudas, les dice Jesús: ¿tienen aquí algo de comer? Y le dieron pescado. Él comió. Y entonces los discípulos creen verdaderamente. Empiezan realmente a vivir la fe del resucitado. Y Jesús comienza a explicarles las Escrituras otra vez. Y les comienza diciendo: lo que ha sucedido es aquello de lo que yo les hablaba cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito. Y comenzando otra vez por Moisés, ¿sí?, pasando por los profetas. Lo mismo que les dijo a los dos discípulos de Emaús, otra vez se los dice a todos. Lo mismo que le dijo a sus discípulos, hoy nos lo dice a nosotros. La Escritura, desde Moisés, los profetas, toda la Sagrada Escritura que se refiere a Jesús. Queridos hermanos, pidamos a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de adentrarnos en su palabra, leer la Escritura, leer la Biblia, para saber, reconocer y aceptar que todo lo que hemos vivido tenía que cumplirse, y que todo lo que nosotros de manera personal hemos de vivir en este mundo también tiene que cumplirse. Pero hemos de conocer lo que la Escritura nos dice. Si no, no entenderemos por qué estamos viviendo tal cosa. ¿Por qué estoy viviendo esta enfermedad? ¿Por qué me vienen todos estos problemas, todos estos conflictos? ¿Por qué? Y al final dice Jesús, entendieron que todo esto debía predicarse, comenzando por Jerusalén, predicar la necesidad de la conversión para el perdón de los pecados. Así entenderemos, queridos hermanos, que lo que tiene que pasar, lo que tiene que suceder en nuestra vida es para nuestra conversión. Si alguien vive una enfermedad muy fuerte, no es un castigo de Dios. Es la necesidad que Dios imprime en el hombre para su conversión. Dios espera la conversión del hombre para su salvación. Dios espera que se convierta para que le perdone y se salve. Si en el mundo vemos tantas cosas que pasan, sí, todo eso tiene que suceder para que el hombre se convierta, sea perdonado y se salve también. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender y comprender cada uno de los acontecimientos de nuestra vida
como una oportunidad de conversión para el perdón y nuestra salvación. Que así sea.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, Rogad por nosotros. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, la arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Escuchamos ahora este pasaje del Evangelio de San Juan, que nos habla de la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos después de resucitado. El día de ayer que escuchábamos el Evangelio de San Lucas, nos hablaba
de este momento en el que Jesús se aparece cuando los dos discípulos de Maús han regresado a platicar con los apóstoles de lo que les había pasado. Y mientras estaban ahí, Jesús se apareció. Los discípulos se llenaron de miedo, pues creían ver un fantasma. No conocían al Señor. Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Hoy nos encontramos con que los apóstoles volvieron a sus actividades habituales. ¿Qué cosa eran los apóstoles? Pescadores. ¿A dónde iban a volver? Pues a trabajar, a pescar. Estaba Pedro, algunos otros de los apóstoles, y él les dijo: voy a pescar. Ni siquiera les dijo: vámonos a pescar a ver si sacamos, ¿no? Dice: voy a pescar. Los otros también se unen a esta iniciativa y dicen: nosotros vamos contigo, vamos juntos. Fueron a trabajar toda la noche y no pescaron nada. Cuando salieron, Jesús estaba a la orilla del lago de Tiberíades. ¿Sí? Estamos hablando al otro lado de Cafarnaúm, ¿sí? De Galilea, al otro lado del mar. Y pues ellos no le reconocen. No sé por qué le hicieron caso cuando Jesús les dijo: echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. Si no lo reconocieron, ¿cómo es que le hicieron caso? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que los discípulos inmediatamente pues hacen lo que Él les dice? Ni saben quién es. Digo, porque no lo han reconocido. Esto nos lleva a pensar también cómo cuando Dios ha elegido a alguien, no le abandona, ¿sí? Y le puede hablar a través de cualquier persona, ¿sí? Incluso a través de un desconocido. Dios puede hablarnos. Ni le conocemos, nos da un buen consejo, le hacemos caso, ni sabemos cómo es que le hicimos caso, ni siquiera le conocíamos. Hicimos lo que nos pidió. Solo cuando vienen los frutos de la obediencia a Dios, que nos puede hablar por cualquier hermano nuestro, cualquier conocido, cualquier familiar, cuando le hacemos caso, le obedecemos, vienen frutos abundantes. Porque ellos se fueron a pescar y la pesca fue abundante, tanto que las redes casi se rompían. Aunque aquí el Evangelio de San Juan nos dice hasta el número. ¿Cuántos pescados habían sido? 153 pescados grandes, ¿sí? La red casi se rompía. Cuando sacan esta pesca, el discípulo Juan le dice a Pedro: es el Señor, el que nos mandó es el Señor. Dios ha estado ahí. ¿Cómo iba Pedro en la barca? Cuando Juan le dice a Simón, a Pedro: es el Señor, dice, inmediatamente se puso la túnica, pues se la había quitado. Sí. Son signos y símbolos que se dan en la Escritura. Pescar de noche para los pescadores es algo habitual, pero hablar en la Sagrada Escritura de la noche en el Evangelio de San Juan es el pecado, es la desilusión, la desesperanza, estar viviendo con actitudes que no dan sentido a la vida. Parece que todo es fracaso, y es normal porque han perdido al Señor, ha muerto, lo mataron, y ellos se sienten desilusionados. Parece que las cosas no van bien. Aunque ya se les había aparecido 2 veces, aún sigue la duda en ellos, ¿sí?
aún no lo reconocen. De noche no pesca nada, de día lo que el Señor mande. Es decir, en la gracia de Dios, lo que Dios nos mande, podremos obedecerle, aunque no sepamos quién es. Y cuando le obedecemos, entonces vienen los frutos, una pesca abundante. Y ante el reconocimiento nuevamente de que todo lo que logramos es gracias a Jesús, gracias a Dios, nos descubrimos a nosotros mismos. Pedro se reconoce pecador, desnudo, pero al ver a Jesús se reviste de la esperanza, de la ilusión, de la alegría de saber que es el Señor. Se tira al agua y va al encuentro de Él. Cuando salen a la orilla ven que ya hay ahí un almuerzo, pescado, pan. Y Jesús dice: ahora traigan unos peces, unos pescados de los que ustedes han sacado. ¿Por qué Jesús no preparó pescado para todos? ¿Por qué nomás hizo un pescadito ahí y después les dijo: traigan de los que ustedes pescaron? Son detallitos que tenemos que ir viendo en el Evangelio. ¿De dónde sacó el pescado Jesús? Pues del mar, ahí estaba. ¿Cómo le hizo? Pues es que era Dios, ¿no? ¿Se le dificultaba algo? ¿Por qué no sacó más? ¿Por qué no sacó para todos? Porque Dios siempre pide la colaboración del hombre para todo. Sin nuestra colaboración, las cosas no se realizan. Dios siempre va a pedir la colaboración del hombre, incluso para su propia salvación. Si el hombre no colabora para su salvación, Dios no lo puede salvar. No porque no tenga el poder, sino porque si el hombre no quiere, no se salva. Necesita la colaboración Dios. Esto de decirle a los apóstoles: traigan de lo que ustedes tienen, traigan. Y así todos comieron, todos participaron de esta pesca. Los discípulos ni siquiera preguntaban: ¿quién eres? Pues ya sabían que era Jesús, pero tenían sus reservas, ¿no? Porque el Evangelio no nos describe si hubo momentos de alegría, de euforia, de maestro y nada. No hay diálogo entre los discípulos y Jesús. Simplemente hay acciones, pero no hay palabras. Juan dijo: es el Señor, pero no llegó y lo abrazó. El Evangelio no nos dice si hicieron fiesta ahí porque lo vieron otra vez. No, parece que salieron, almorzaron, y dice el Evangelio al final: esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. ¿Cuánto pudieron estar conversando, platicando? La experiencia de la resurrección de Jesús, ¿cómo la pudieron estar viviendo los discípulos ahí? No creo que de una manera sepulcral, en un silencio sepulcral, ¿no? Como que yo no hablo, no pregunto, no digo nada porque pues no sé qué pase, ¿no? Como cuando vamos a los sepelios, ¿no? Nadie habla, nadie dice nada. Sí actúa, hace algunas cosas, pero casi no platicamos ahí, menos con los familiares, porque pues el dolor que están viviendo, la tristeza, todo eso, palabras que les digamos a veces no ayudan mucho. La presencia sí, nuestra presencia ayuda más que nuestras palabras que digamos. Pero ¿qué platicarían ahí? Porque aún seguiremos reflexionando en el Evangelio y vamos a ver que los discípulos siguen creyendo, no siguen permaneciendo incrédulos en muchas cosas, siguen dudando.
siguen confundiendo a Jesús, siguen sin conocerle de veras en su manifestación como resucitado. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos ayude a ir creciendo en la fe. Como los discípulos, cuando ya verdaderamente crecieron, cuando viene la efusión del Espíritu Santo, entonces comienza la predicación. Y entonces los mismos apóstoles comienzan a hacer los milagros, como aquel del que nos ha hablado la primera lectura en estos días, el primer milagro que hace Pedro de curar a un enfermo. Claro, después los van a apresar porque pues no permiten que sigan predicando, pero más adelante iremos reflexionando todo lo que pasa con los discípulos después de que reciben el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de crecer en la fe en este tiempo de la Pascua. La fe en Cristo resucitado, que nos fortalece, que nos da la salvación, que como nos dice el apóstol Pedro, sin Él no hay salvación. Y que le reprocha a los judíos: ustedes lo mataron. Que el Señor nos conceda la gracia de crecer así en nuestra fe en Cristo resucitado. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza, pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino a una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Estamos cerrando este primer ciclo de la Pascua, que es la octava de la Pascua, ¿sí? Mañana será el domingo de la Misericordia o segundo domingo de Pascua. Y este pasaje del Evangelio de San Marcos nos habla de una manera muy general de lo que aconteció el primer día de la semana. La primera que fue al sepulcro, dice, fue María Magdalena. Y en ella San Marcos resalta una realidad que ella había vivido, el encuentro con Jesús, pero dice San Marcos, María Magdalena, de la que Jesús había arrojado 7 demonios. O sea, una mujer que estaba endemoniada completamente. El número 7 es completo, no le quedaba nada. Jesús la liberó completamente de todo eso, la purificó de todo eso. Ella fue la primera que creyó en Jesús y fue a buscarlo al sepulcro, lo vio y regresó a ver a los discípulos para decirles que había resucitado y que lo había visto. Y San Marcos les dice inmediatamente: no le creyeron. No le creyeron a María Magdalena. Es a veces difícil creerle a una persona que nos habla de Dios, pues creemos que la persona que ha tenido un pasado no muy bueno, de buena fama, creemos que sigue igual y que no hay ni por qué creerle. Cuando San Pablo tuvo su conversión, tampoco le creían los primeros a quienes él se dirigía. Y aunque él les decía: yo he sido un perseguidor de Cristo,
pero ya no sigo siendo el mismo, porque Dios me ha perdonado, porque Jesús, a quien yo he perseguido, me ha llamado para anunciar su palabra. Sin embargo, muchos no le creyeron, le tenían miedo, porque sabían que se dedicaba a perseguir a los cristianos. No le creyeron. Después nos dice el Evangelio que también ese mismo día de la resurrección, 2 discípulos que iban a una aldea regresaron para ver a los discípulos, a los apóstoles, y les dijeron todo lo que les había pasado a ellos, cómo lo habían reconocido a Jesús. Y San Marcos insiste otra vez, tampoco le creyeron. Tampoco le creyeron. No nos narra todo lo que hablaron, pero sí dice, no les creyeron. Y por último se apareció Jesús a los 11 mientras estaban a la mesa. Y dice, Jesús les echó en cara su incredulidad. Es decir, que aparentemente los apóstoles estaban creyendo, según San Marcos, estaban creyendo en Jesús, pero que Jesús conoce muy bien los corazones del hombre. Sabía que no estaban creyendo al mensaje tanto de María Magdalena como de los discípulos de Emaús, que medio les creían, como que sí, como que no, y por eso les echó en cara su incredulidad, dice el Evangelio de San Marcos. Qué tardos y duros de corazón son ustedes para creer. Y después les dijo, ahora vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio ustedes. Es decir, vayan, ya me están viendo ahora. Ya si no creen porque me están viendo, ¿para qué les digo otra cosa? Pero lo están viendo los 11 apóstoles. Y les dice, vayan por todo el mundo, vayan a hablar lo que han visto. El mandamiento de Jesús era ese: vayan, digan lo que han visto y oído, cuenten lo que han visto y oído. Anunciar el Evangelio es eso, contar lo que hemos visto y oído, porque eso solo se manifiesta desde la fe. Si hemos creído en Jesús resucitado, podemos hablar, podemos contar lo que hemos visto y oído de Jesús resucitado en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Jesús en nuestras vidas? ¿Qué podemos contar nosotros a los demás? ¿Qué ha hecho Jesús en nuestra vida? Y eso contemos. Queridos hermanos, seguiremos reflexionando sobre la Pascua de la Resurrección, y entonces veremos también la actividad de los apóstoles, como ellos después de Pentecostés comienzan también a predicar el Evangelio. Ya hemos escuchado en estos días, en la primera lectura, cómo Pedro y Juan comienzan la predicación en el templo de Jerusalén también, y hay muchos que creen en ellos. Por ejemplo, cuando curaron, el primero que curaron ellos, Pedro y Juan, aquel hombre que estaba pidiendo limosna en la entrada del templo, y Pedro y Juan le dicen, míranos. Él se les quedó mirando. Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre del Señor Jesús. Y aquel enfermo se levantó. Muchos creyeron en él, y pues los del Sanedrín empezaron a tener miedo, porque estos hombres ahora habían resucitado también a un enfermo, habían curado a un enfermo. Entonces dicen, ¿qué va a pasar ahora? Mucha gente estaba creyendo y los enfrentaron, pero les tuvieron miedo porque no podían refutarlos, no podían decir que eran chantajistas o que eran personas que querían solamente engañar, no, porque ahí estaba el enfermo, ahí estaba el que había sido curado. Entonces no podían decir que no habían hecho nada, que estaban inventando, no. Ahí estaba el enfermo, dice. Entonces pues decidieron mejor nada más amenazarlos y decirles que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Pero
los apóstoles dijeron: digan ustedes si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. O sea, no supieron, tampoco tuvieron palabras para defenderse de esto que los apóstoles les dijeron. Sin embargo, los siguieron amenazando solamente. Pero los apóstoles siguieron predicando el Evangelio. Ahora hablan de lo que han visto y de lo que han oído. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia también de ser nosotros discípulos que hablen, que cuenten lo que han visto y oído de Cristo resucitado. Que así sea.